estaría escribiendo el autor que estaría plasmando las historias tuyas? Si fuera una carta que te estuviera escribiendo mientras estás vivo, ¿qué recomendaciones te daría? ¿Cuántos regaños te darían? ¿Qué diría esa carta acerca de ti? Fueron muchas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Escribió a las iglesias que él había plantado, y sabrá Dios todas las que no tenemos información que también el apóstol Pablo escribía. Estas cartas servían para animar a las iglesias, servían para corregir las iglesias, servían para fortalecer a estos grupos de hermanos. Y estas cartas específicas, las que están en la Biblia, se convirtieron en cartas generales a la iglesia, la cual hoy día todavía utilizamos para aprender quién es Dios y saber de lo que Él quiere que nosotros respondamos de acuerdo al Evangelio. Ahora, estas cartas que escribió Pablo, no las escribió todas con el mismo sentir. Por ejemplo, si usted lee la carta a los Corintios, se va a dar cuenta que esta carta está llena de regaños. Esta carta puede decirse que es un gran regaño a la iglesia de los Corintios por toda la inmoralidad que estaba sucediendo y todas las cosas. Aún así, Pablo los amaba y les exhortaba en esta carta. Si usted lee el primer capítulo de Gálatas, se va a dar cuenta de que hay un tono fuerte, donde le dice: oh Gálatas insensatos. Habían comprometido el evangelio y era necesaria la corrección. De igual manera, las cartas en Colosenses, la iglesia en Colosa, la iglesia en Éfeso, que eran iglesias que estaban enfrentando falsas enseñanzas y otras dificultades. Aún la carta a los Filipenses, de la cual se habla de mucho gozo, pero había una situación con dos hermanitas, Evodia y Sintique, de la cual Pablo necesitaba traer corrección. Pero hay unas cartas que Pablo escribe, de las cuales él escribe con un tono completo de amor y completo de gozo. Y esa es la carta a los tesalonicenses, una iglesia ejemplar en la cual Pablo les está escribiendo de manera específica para que en medio de la tribulación que ellos estaban pasando, que ellos permanecieran firmes, abundando más y más en lo que estaban haciendo. Esta iglesia lo estaba haciendo bien. Esta iglesia está recibiendo una carta de quien plantó la iglesia, y lo que tiene el contenido de esta carta va a ser de mucho ánimo para ellos, porque ellos lo estaban haciendo bien. Ellos estaban imitando a Pablo, ellos estaban imitando al Señor Jesús, ellos estaban proclamando las verdades del evangelio por toda el área de Macedonia. Y no solamente eso, sino que las iglesias alrededor estaban viendo a la iglesia en Tesalónica como un ejemplo. Esta iglesia es el ejemplo de una iglesia de miembros realmente convertidos. Qué interesante que esta iglesia se le dio la espalda a los dioses paganos para servir al Dios vivo y esperar su venida. Iglesia, cuando los pastores nos reunimos hace unos meses atrás para discutir cuál va a ser la próxima enseñanza o qué libro de las Escrituras vamos a estar leyendo y estudiando los domingos, inmediatamente nos vino a la mente primera y segunda de Tesalonicenses. La razón por la cual nosotros estamos estudiando estas cartas es porque como pastores estamos extremadamente animados con la obra que el Señor está haciendo en medio nuestro. Y no es un ánimo de orgullo o de arrogancia, es un ánimo de humildad que reconoce totalmente la obra del Señor en nuestros medios. Nosotros queremos empezar lo que es esta vida de la nueva Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria, yendo a estudiar lo que es y cómo luce una iglesia ejemplar
para que cuando nosotros veamos las formas en que lo estamos haciendo igual que ellos, nos podamos decir, pues si lo estás haciendo ahora abunda más y más. Si estás amando, ahora ama más y más. Si estás perdonando, ahora perdona más y más. Mis hermanos, si van a escribir una carta acerca de la Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria, ¿qué nos dirían? Si fueran a escribir un libro acerca de nosotros, ¿de qué se trataría este libro? Este es el argumento que tengo para nosotros en esta mañana. Iglesia, imitemos a la iglesia de los tesalonicenses. Imitemos a la iglesia de los tesalonicenses. Obrando en fe, trabajando en amor y firmes en la esperanza. Firmes en la esperanza. Vamos a desempacar esta idea de lo que está aquí en estos primeros 10 versículos o este primer capítulo que está en Primera de Tesalonicenses. Y comencemos con ese verso número 1. Vamos a pasar rápido porque la semana pasada hablamos un retrato amplio de lo que es esta iglesia, cómo comenzó, yendo al libro de los Hechos capítulo 17. Y el verso 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Pablo comienza esta carta con un saludo tradicional, la manera en que se comenzaban las cartas en aquel tiempo, y todavía hoy perdura este tipo de saludos. Ahora, este saludo tiene algo bien profundo que está comunicando desde el verso 1, y es que él dice: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Desde el saludo Él les recuerda a la iglesia: ustedes están en Dios y en Cristo. Ustedes están en Dios y en Cristo. Es un recordatorio de la identidad de cada uno de los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Y luego les recuerda cómo es que ellos tienen esta identidad, porque inmediatamente les dice: gracia y paz a ustedes. Gracia a ustedes y paz, corrigiéndolo para ser más preciso. Gracia a ustedes y paz. Este es el orden general de todo creyente. Todo creyente tiene paz para con Dios porque ha recibido gracia. Desde el verso 1, Pablo les está recordando la identidad de que ellos están en Cristo, ellos están en Dios, porque Dios ha derramado su gracia para que puedan tener paz para con Él y los unos con los otros. ¿Qué clase de saludo, no? Con eso nada más podía ser la identidad que tenían en Cristo. Pero no, eso no es lo que hicieron. Siguieron leyendo. Así que nosotros vamos a seguir leyendo. Y vamos al punto número 1, que lo vamos a encontrar en los versos 2 y 3. Los versos 2 y 3, vamos a ver el agradecimiento de Pablo por la obra de los tesalonicenses. Agradecimiento de Pablo por la obra de los tesalonicenses. Veamos, versos 2 y 3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Déjame leer esa última parte nuevamente. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, les confieso, y esto ya comprometí traer algo para de vuelta, pero les confieso, esta tarde yo salgo de vacaciones y voy a ir a Puerto Rico, y cuando yo voy a Puerto Rico, una de las cosas que viene a mi mente es el pan sobao. La hermana Lupita ya me comprometí a traerle un pedazo de pan sobao del mejor que existe. Se lo voy a traer para que ella lo pruebe. Los demás no sé si me va a dar para traerle a todo el mundo,
Pero créame en esto, que para mí es el mejor pan que hay. Usted va a decir, no, el mejor pan es este, el mejor pan es el pan dulce mexicano. No, el mejor pan es el pan. Sí, cada cual va a apoyar su propio pan, pero yo apoyo el mío. ¿Ok? El pan sobao. ¿Por qué estoy hablando de pan sobao? Primero, porque voy a ir allá. Segundo, porque hay 3 ingredientes que independientemente qué pan usted coma, hay 3 ingredientes que son esenciales en el pan. ¿Ok? Uno de ellos es la harina, el agua y la levadura. Si usted no tiene uno de esos 3 ingredientes esenciales, usted puede tener algo parecido a pan, pero no es pan. ¿Okay? ¿Por qué menciono esta estación del pan? Porque al igual que el pan tiene tiene 3 ingredientes esenciales: la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Puede parecer cristiano, pero si le falta algo de alguno de estos ingredientes esenciales, no lo es. ¿Ok? Fe en la obra redentora de Jesucristo y una vida completa sumisión a lo que Él ha hecho por nosotros. Amor, manifestando el amor de Dios que Él ha derramado con nosotros para manifestarlo unos a otros, y esperanza en que Él nos ha dado vida eterna y Él regresa nuevamente. Estas 3 cosas son esenciales. El teólogo Leon Morris dice lo siguiente: Pablo da gracias por la fe, la esperanza y el amor que se manifiestan entre los tesalonicenses. 3 cualidades que los primeros cristianos vincularon en varias ocasiones. En Gálatas se habla de que esperamos por la fe, la esperanza de justicia, y después dice, sino la fe que obra por amor. Los 3 ingredientes presentes en los cristianos en Gálatas. También está en Colosenses, que dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. No solamente en Colosenses y Gálatas, también lo vemos en el libro de los Hebreos, donde dice esa invitación gloriosa de que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con pura agua. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y buenas obras, no dejando de congregarnos. Los 3 ingredientes están presentes en toda iglesia. Tan es así que cuando uno de los ingredientes está flaqueando, Pablo les escribe de manera específica a los corintios y les dice lo siguiente. Les dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Interesante. Cuando nosotros estamos fallando de una de estas áreas, estamos dando cuenta que nuestro cristianismo está tambaleándose. Estas 3 ingredientes esenciales son parte de lo que tenían los tesalonicenses y es lo que debe tener todo creyente. Ahora, Pablo no solamente describe la fe, la esperanza y el amor, sino que da gracias a Dios por la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de la esperanza. Cada uno de estos 3 ingredientes tiene un adjetivo al lado. Tiene algo que lo describe, la manera en que lo estaban implementando los tesalonicenses. Y esto es bien interesante que nosotros lo entendamos, porque cuando habla de obra de fe, significa de que hay una acción envuelta, hay un resultado, algo producido. En palabras sencillas, la fe va a producir unas obras específicas. No podemos decir yo creo en el Señor Jesús y mi alma ha sido salvada por su obra redentora, cuando realmente mi vida no está dando frutos de esa fe que digo tener. En este caso, tenemos que estar claro que la obra
es la consecuencia de la fe. Lo que produce esa fe es el fruto visible de la fe. La fe genuina produce frutos de arrepentimiento. No solamente la fe produce una obra, sino que dice el trabajo de amor. ¿A qué nos referimos o a qué Pablo se refiere con trabajo de amor? Significa esfuerzo, significa fatiga, arduo trabajo. Aquí implica el trabajo que se hace con amor. No solo el resultado, sino el sacrificio, el esfuerzo involucrado por amor. Es decir, el esfuerzo sacrificado, impulsado por el amor que Dios ha derramado en nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando del trabajo de amor, no solamente estamos hablando de lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. El trabajo de amor, de que nos esforcemos por obedecer la palabra de Dios, por amarnos los unos a los otros. Y esto en ciertas ocasiones va a requerir un gran esfuerzo. Y no solamente un gran esfuerzo, sino un corazón limpio que se está esforzando. Tercero, la firmeza de su esperanza. Cuando hablamos de firmeza, estamos hablando de perseverancia, resistencia, constancia bajo presión o sufrimiento. No es simplemente aguantar, sino mantenernos firmes y fiel a pesar de las dificultades. La firmeza, mis hermanos, es la capacidad de permanecer inquebrantables en la fe y en la esperanza, aun cuando el entorno es hostil, aun cuando el sufrimiento sea real y aun cuando las respuestas de Dios tarden en llegar. Firmeza en la esperanza. En resumen, la fe no es pasiva, produce obras concretas. El amor no es un sentimiento solamente, sino es un trabajo sacrificado, incluso cuando cansa. Y la esperanza tampoco es estática, requiere constancia en medio de las pruebas. Así que a través de toda la carta nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a estar resaltando la obra de fe de los tesalonicenses, su trabajo de amor y su firmeza en la esperanza. Inclusive al final en el capítulo 5 verso 8 les va a mandar a que ellos se vistan nuevamente de estas tres cosas. Es algo que tenemos que tener pendiente nosotros constantemente en nuestra cabeza, en nuestro caminar cristiano. Ahora, Pablo da gracias por la obra de los tesalonicenses. ¿Cuál es esa obra de los tesalonicenses? Obra de fe, trabajo de amor, firmeza en la esperanza. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la razón por la cual los tesalonicenses obran en la manera en que están obrando? ¿Cuál es la razón? Lo cual ese me lleva al segundo punto. La razón de la obra de los tesalonicenses. La razón, primer punto fue el agradecimiento por la obra, y aquí es la razón de la obra. Verso 4 dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Este verso puede pasar desapercibido, pero no va a pasar desapercibido porque vamos a detenernos aquí. El apóstol Pablo explica rápidamente la razón por la cual la iglesia en Tesalónica puede obrar en fe, trabajar en amor y esperar con firmeza. Y Pablo está diciendo, junto con Timoteo y Silvano, que son los coautores de la carta, ellos están diciendo: nosotros sabemos que ustedes son amados de Dios y elegidos. Pablo sabe que la razón por la cual ellos pueden obrar como obran y trabajar como aman y estar en firmeza es porque Dios los ama y los eligió. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, mis hermanos!
El pensar que hemos sido amados por Dios y que somos amados de Dios. Pablo lo sabía y por ahí es que él comienza. El lenguaje de lo que es la elección, el ser escogido, fue utilizado primariamente en referencia a Israel en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios a ser una nación de sacerdotes para ellos llevar las bondades del Señor a las demás naciones. Dios no solamente escogió al pueblo, sino que Dios escogió del pueblo a sacerdotes que iban a ser intermediarios entre Dios y el pueblo. No solamente escogió sacerdotes, también escogió profetas y luego especial y particular a David para que fuera rey y para que de su descendencia saliera el rey que reinaría por siempre. El lenguaje de la elección está a través de toda la Escritura. Y este lenguaje de elección en las Escrituras, que en el Antiguo Testamento hace referencia al pueblo, a sacerdotes, profetas y reyes, está haciendo igual referencia a la iglesia en el Nuevo Testamento. Es aplicado a los creyentes del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Déjeme desempacarlo en arroz y habichuela. Hoy tengo muchos conceptos, ya saben de dónde vienen. En arroz y habichuela vamos a explicar esto. Escúchelo bien. Pido la ayuda del teólogo Ligon Duncan. Él dice lo siguiente: si eres un creyente en el Señor Jesús, escucha, si eres un creyente en el Señor Jesús, eres uno de los escogidos de Dios. Lo que eso significa es que hace trillones de años, antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera este sistema solar, antes de que existiera esta extensión de espacio de 13.8 mil millones de años de ancho, antes de que existiera el tiempo, Dios puso su amor en ti. Él te escogió. Pablo escribe, 1 Tesalonicenses 1:4, porque quiere que estos creyentes del primer siglo lo asimilen. Pablo les estaba diciendo: hermanos amados por Dios, Él los ha escogido. Hermanos, iglesia, nuestra salvación no llegó a nuestras vidas porque simplemente tomamos una buena decisión. La salvación no llega a nuestras vidas porque somos más inteligentes o más astutos que las demás personas que no vienen al Señor. Nosotros venimos al Señor porque Dios nos amó. La salvación comienza y termina con Dios. Y debemos vivir maravillados con esta verdad, de que Dios tan grande y poderoso haya tenido misericordia de nosotros y nos haya amado con un amor que es imposible que pueda caber en todas nuestras cabezas, aunque las juntemos y hagamos una cabezota bien grande. No cabe porque es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos, Pablo quería recordarle a la iglesia en Tesalónica que ellos obran con fe, trabajan en amor, son firmes en la esperanza, porque Dios desde el principio los escogió y los ama. Y los ama. Dios los ama con un amor particular. Obviamente, aquí tendríamos que desviarnos un poco para profundizar en lo que es el amor de Dios, lo cual la palabra dice: Dios es amor. Sí, Dios es amor, amén y amén. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de su pueblo, es un amor particular de Dios para con su pueblo. Cuando Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dios se complace con aquellos que están en su Hijo, en quien Él se complace. Dios no se complace de la misma manera de aquellos que rechazan la obra de su Hijo. Mis hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios cubre todo.
y hay cierto amor de Dios para la humanidad, pero hay un amor específico de Dios para con su pueblo. Permíteme ilustrarlo de una manera más específica. Hermanas de la Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria, hermanas como su pastor, les amo profundamente. Pero jamás y nunca con el amor que amo a mi esposa. Ese amor que tengo por ella es particular. Y sería una gran distorsión si con ese amor yo trato de amar a alguien más. Son amores particulares, amores específicos. Dios tiene un amor específico por su pueblo. Dios tiene un amor específico por su iglesia, la cual fue redimida por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Qué beneficio poder entender y poder reflexionar en este amor tan glorioso que Dios ha derramado por su iglesia. Mis hermanos, no nos acostumbremos y no minimicemos la grandeza de esta doctrina. La doctrina de la elección de Dios lamentablemente ha causado muchas divisiones, controversias y confusiones a lo largo del cristianismo. Pero quiero que no nos enfoquemos en lo que no entendemos acerca de esta doctrina. Enfoquémonos en lo que Pablo está haciendo al mencionar esta doctrina. Pablo quiere animar a la iglesia en Tesalónica. Pablo les está recordando que son elegidos y amados de Dios. Esta doctrina es difícil de comprender en nuestras capacidades, pero imposible de negar cuando abrimos las Escrituras. Mi reto para todos nosotros en esta mañana es que no permitamos que una verdad bíblica sea verdad para nosotros simplemente cuando la entendemos, sino que la verdad bíblica sea una verdad bíblica porque Dios la establece en su palabra. Y esto va a ser motivo para nosotros depositar toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza en Él. Lo leímos hace un rato en la escuela dominical. Cómo Dios es nuestro estandarte. Y debido a que Dios es nuestro estandarte, tenemos la victoria segura. Por eso es que Pablo decía que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que él estaba seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, cuando hablamos del amor de Dios y cuando hablamos de la elección, esto debe tirarnos de rodillas y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Porque definitivamente no merecemos el que tú hayas tenido misericordia de nosotros, mas te plació amarnos desde el principio. La pregunta que les hago para transicionar al siguiente punto es esta: ¿cómo Pablo podía estar tan seguro que la iglesia en Tesalónica era amada por Dios y elegida por Dios? Eso es lo que se encarga ahora de desempacar. Los versos 5 al 10 vamos a encontrar por lo menos 6 evidencias de que la iglesia en Tesalónica ha sido amada y escogida por Dios. Este es el punto número 3. 6 evidencias de que han sido amados y elegidos. Porque muchas personas dicen: pues si soy elegido, pues ya yo vivo como yo quiera. Pablo le dijo a los romanos: de ninguna manera. Pues si ya son elegidos, ¿para qué vamos a evangelizar? Pablo va a triturar esa idea con los siguientes versos. Vamos a ver, ¿cómo es que Pablo sabía que ellos eran amados y elegidos? Evidencia número 1, verso 5, léalo conmigo. No lo lea, léalo en su mente, yo lo leo solo.
Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. La evidencia número 1 es esta. Pablo sabía la manera en que el evangelio llegó a Tesalónica. ¿Se acuerdan? Hechos 17. Pablo fue a la sinagoga de los judíos por 3 semanas, estuvo enseñando a Cristo, razonando con ellos. Y Dios obró. Y Dios salvó y algunos de ellos creyeron. Qué interesante. Porque dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Dice, solamente en palabras, así que vino primeramente en palabras. No solamente en palabras, pero vino primeramente en palabras. Porque esto es importante, mis hermanos. Pablo sabía lo que él compartió. Pablo sabía lo que él les dijo acerca de Cristo. Él es un embajador de Cristo llevando el evangelio a los gentiles. Y es importante que tengamos esto bien, bien claro. Mis hermanos, el evangelio es un mensaje. Y el mensaje, para poder ser comunicado, hacen falta palabras. Pareciera ser que, wow, pastor, usted está bien profundo hoy, eso está demasiado de obvio. Sí, pero es que hay ideas que se meten dentro de la iglesia que no son correctas, que deben ser corregidas. Por ejemplo, hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, no sabemos si fue él el que la dijo o no, pero se le atribuye a él, el cual se ha hecho bien famosa aún hasta nuestros días, donde dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. ¿Han escuchado ese tipo de pensamiento? En otras palabras es como que, no, yo no le predico el evangelio a nadie, sino que yo vivo el evangelio. Y la gente va a conocer de Cristo al ver mi vida. Pues déjame decirte, si no usas palabras para comunicarlo, tu vida no va a comunicar el evangelio. Porque el evangelio es un mensaje. Y ese mensaje debe ser comunicado. ¿De que debe ser vivido? Pues claro, debe ser vivido. Pero el mensaje, si no lo comunicas con palabras, no es mensaje. O con un idioma, ya pueden ser señas o lo que sea. Pero tiene que ser comunicado. Ahora, no es solo palabras. Pablo no fue a Tesalónica con la academia, con el seminario en la mente y desempacó las enciclopedias delante de ellos, sino que él predicó la palabra, número 2, sino también con poder. Con poder. Recordemos las palabras de Pablo en Romanos 1:16. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Por qué debemos saber el evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Por qué debemos saber articular el evangelio? Porque es poder de Dios. Es lo que Dios utiliza para salvar. Por eso debemos comunicarlo. Por eso debemos saberlo. Y no solamente vino en palabras, sino también con poder. Y dice, y en el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo. Pablo está convencido. Ustedes son amados y elegidos. Número 1, porque yo sé lo que prediqué. Y lo que prediqué vino con poder. Y vino con el Espíritu Santo. Qué interesante esto del Espíritu Santo, porque Pablo le dice a los Gálatas, anote esto que es bien interesante, esto es para su estudio en la semana del texto, en Gálatas 3, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Se quedó un poquito en el espacio, se lo voy a explicar. Pablo dice que Cristo vino para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles, para que pudiéramos recibir los gentiles el Espíritu prometido por fe.
Pablo en ese verso pone tres cosas juntas. Él menciona la promesa, él menciona el Espíritu y menciona la bendición de Dios a Abraham. Cuando el Espíritu fue enviado, es el cumplimiento de la bendición que Dios había prometido a Abraham en el pacto de gracia en Génesis 12, 15 y 17. Mis hermanos, cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo cambia nuestros corazones para que seamos recipientes del Espíritu Santo y podamos convertirnos para recibir la bendición del Espíritu que Dios le prometió a Abraham en Génesis. Por eso es que Pablo, yo sé el evangelio que les llegó a los tesalonicenses, les llegó el evangelio claro y explicado, les llegó con poder y les llegó como cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis. Wow. Esa es solamente la primera evidencia, mis hermanos. Porque Pablo dice, y vino con plena convicción. Convicción. Pregunta que yo les hago, ¿ustedes creen que Pablo predicó con convicción? ¿Se acuerdan que Pablo venía, cuando llegó a Tesalónica, él venía de Filipos? ¿Se acuerdan que en Filipos lo maltrataron y lo metieron preso? Y que en la cárcel empezó a cantar coritos. Y que él sale de ahí y se va a Tesalónica y lo primero que hace es enseñar el evangelio. Y que lo querían matar y que sale de ahí y se va a Berea y lo primero que hace es enseñar el evangelio. ¿Ustedes creen que Pablo tenía convicción del evangelio? ¿Ustedes creen que Pablo creía el evangelio? Pablo predicó la palabra con poder, en el Espíritu Santo, con plena convicción. Y miren esta, con demostración de amor. Con demostración de amor. Dice el verso, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Qué interesante, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo Pablo amaba a los tesalonicenses? Podemos contestarla leyendo el siguiente capítulo. En el capítulo 2, Pablo dice, en el verso 7 y 8, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Mis hermanos, una de las cosas más tiernas es ver a una madre con su hijo recién nacido. Y usted trate de acercarse, no importa la cuán grande o cuán fuerte, cuán débil sea esa madre, usted trate de acercársele, hacerle daño a ese bebé, a ver si esa madre, aunque sea pequeñita, no se va a transformar en una fiera. ¿Ah? Pablo dice, yo los amé a ustedes con la ternura que una madre ama a su recién nacido. Pero por ustedes voy a convertirme en una fiera si es necesario para que ustedes permanezcan en el evangelio. Profundo amor. Ahí vemos la primera evidencia. Pablo sabe lo que él dio cuando él fue a Tesalónica. Y por eso él puede decir, primera evidencia, ustedes son elegidos y amados. Evidencia número 2, se convirtieron en imitadores de Pablo y del Señor. Verso 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es esta segunda evidencia? Que se convirtieron en imitadores de Pablo y del Señor Jesús. La vida de los tesalonicenses fue transformada. Ahora ellos no imitan al mundo, ellos imitan lo que vieron de Pablo, imitan lo que aprendieron de Jesús. ¿Cómo es posible? Dice el texto, habiendo recibido la palabra. Recibieron la palabra. ¿Y cómo la recibieron, hermanos? Dice el texto, en medio de mucha tribulación. Los tesalonicenses no estaban buscando promesas baratas de prosperidad. Pablo no les prometió carros nuevos ni casas nuevas. Pablo no les prometió un mejor trabajo. Pablo no les prometió la solución de tus problemas, los cielos abiertos, ni la lluvia espiritual que muchas veces escuchamos que se prometen por ahí.
Pablo les prometió el evangelio de Jesucristo. Pablo les dijo, ustedes son pecadores, merecen el juicio de Dios, mas Dios ha enviado a su Hijo. Ellos recibieron la palabra y la recibieron en medio de tribulación. Recuerden esto. ¿Qué pasó con Pablo después de estas 3 semanas que estuvo en Tesalónica? ¿Se acuerdan que él no pudo despedirse? ¿Se acuerdan que él tuvo que irse a escondida porque ya lo estaban buscando para matar? ¿Se acuerdan que cuando llegaron a Berea, los de Tesalónica que no se convirtieron, se enteraron que él estaba allá y fueron para allá para levantar un alboroto allá también? Imagínense los que se quedaron en Tesalónica. Imagínate la tribulación que los que se quedaron empezaron a experimentar. Y Pablo dice, no solamente ustedes recibieron la palabra, sino que la recibieron en medio de tribulación con gozo. Aquí está la cherry on the top. El gozo en medio de la tribulación es como un letrero de neón que va a alumbrar la cruz de Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, tú quieres alumbrar con la luz de Cristo, no desaproveches los sufrimientos y las tribulaciones de tu vida, porque son los momentos donde más claro vas a poder alumbrar el evangelio de Cristo. Mis hermanos, les exhorto a que nosotros meditemos a quién estamos imitando. Porque la iglesia en Tesalónica estaba imitando a Pablo y estaba imitando a Jesús. Y por eso es que recibían la palabra en medio de pruebas con gozo. Evidencia número 3. Llegaron a ser ejemplo para otros creyentes. Verso 7 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Ellos mientras seguían ese ejemplo, se convirtieron en ejemplo para los demás creyentes de Macedonia y Acaya. ¿Por qué Pablo puede decir, ustedes son amados y elegidos? Porque yo sé el tipo de evangelio que llegó y yo sé el poder y el Espíritu Santo, la convicción y el amor que fue derramado. Y yo sé que recibieron la palabra en medio de la tribulación con el Espíritu Santo, y yo sé que ustedes se convirtieron en un ejemplo. La gente alrededor está hablando de ustedes. Mira lo que dice evidencia número 4. Esto está en el verso 8. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas las partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 nosotros vamos a ver que Pablo estaba loco por saber qué había pasado con la iglesia en Tesalónica y él mandó a Timoteo? Y Timoteo tuvo que pasar por muchas regiones, y me imagino a Timoteo yendo a diferentes regiones, escuchando, y donde quiera que iba escuchaba el testimonio de los tesalonicenses. Y escuchaba, no, es que la iglesia en Tesalónica, ¿tú has escuchado lo que ha pasado ahí? Timoteo tomando notas, vaya, regresa y empieza a escribir esto. Y él dice, ustedes han divulgado el evangelio por todos lados. La marca de un amado y elegido es la marca de alguien que no puede callarse de la bondad del Señor. ¿Es eso lo que nos describe, iglesia? Sí, en parte sí. Si lo estamos haciendo, pues abundemos mucho más y más. Pero lo que hace un amado y un elegido es compartir el evangelio, seguir a Cristo y convertirse en un imitador de Cristo, y mientras tanto los demás van a estar imitándonos a nosotros. ¡Qué bendición! Ellos han proclamado y divulgado la palabra del Señor, de modo que Pablo no tenía necesidad de decirles nada al respecto. Pregunta directa con respecto a compartir el evangelio con otras personas.
¿Tú crees que Pablo tendría algo que decirte a ti? Hay algunos que están haciendo. Tu gracia es mayor. ¿Verdad? Empezamos a cantarla. Pablo no tenía necesidad de decirle nada con respecto a la evangelización. Meditemos cómo luce un amado y un elegido de Dios. Evidencia número 5, verso 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Ejemplo de amor. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 ingredientes? La fe, amor, esperanza. Aquí estamos viendo el ejemplo de fe en la manera en que ellos evangelizan, pero aquí estamos viendo el ejemplo de amor, porque ellos contaban la manera en que ellos trataron a Pablo el tiempo que estuvo allí. La acogida que dieron a Pablo. Hermanos, un amado y un escogido de Dios va a proclamar el evangelio, pero lo va a hacer con amor. Va a amar y a reflejar el amor de Dios para con todos. Y número 6, ejemplo de esperanza. Ejemplo de esperanza. Dice el verso 9 a la mitad, dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí vemos la 6ª evidencia. La evidencia de que ellos estaban esperando la venida de Cristo. Sus ojos estaban puestos en la eternidad. Nosotros tenemos que hacernos estas preguntas constantes en nuestras vidas. ¿Realmente nosotros estamos dando evidencia de que fuimos y que somos amados y escogidos de Dios? Pues ahí están viendo lo que hace un amado y escogido de Dios. Da ejemplo de esperanza, ejemplo de amor, ejemplo de fe. Es alguien que imita al Señor Jesucristo. Es alguien que es ejemplo para otros. Y es alguien que está anclado en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que los versos 9 y 10, paso al último punto. Por eso es que estos últimos versos nos explican el verso 2. El verso 2 nos dice que él estaba agradecido en oración a Dios por lo que ellos hacían, la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza en la esperanza. Y aquí vamos a ver la razón de este agradecimiento. Razón del agradecimiento. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Veamos los distintivos de una verdadera conversión. La Biblia nos muestra diferentes formas de hablar de la conversión. En Efesios dice que Él nos dio vida. También dice que vinimos de las tinieblas a la luz. El apóstol Juan dice que hay un nuevo nacimiento. El apóstol Pedro también habla del nuevo nacimiento, pero aquí a los tesalonicenses la conversión es descrita como convertirse de los ídolos a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Esta era una iglesia pagana, era un pueblo pagano que creían filosofías huecas, pero dice que se convirtieron. Piense en un cambio de dirección. Piense en darle la espalda a los ídolos. Hermanos, todos nosotros somos idólatras, todos. Y pudiéramos ahora hacer una lista de cuáles son los ídolos que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero si no menciono el tuyo, tú vas a pensar que no lo eres. Así que simplemente te voy a hacer 3 preguntas para que trates de pensar e identificar tu propio ídolo en tu vida, porque de antemano te lo dejo saber, eres idólatra. Somos idólatras. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría, y hay muchas cosas en nuestras vidas aún hoy que están ocupando el lugar de Dios. La pregunta que te hago primera
es qué domina tu pensamiento, qué ocupa tu mente. Porque lo que te preocupa probablemente está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Número 1. Pregunta número 2, para identificar a tus propios ídolos. En las últimas 2 semanas, ¿cómo gastaste tu tiempo, tu dinero y tu energía? ¿En qué gastaste tu tiempo, tu dinero y tu energía? Porque muy probablemente que cuando vayas a tu cuenta de banco puedas identificar alguno de los ídolos que están robando lo que solamente le pertenece a Dios. Pregunta número 3. ¿Qué te desanima o te quebranta? Hay veces que cuando vemos la cuenta de banco rondando por el piso, nos quebrantamos. ¿Qué es lo que te quebranta? ¿Serán tus hijos, tu esposo, tu familiar? Posiblemente se han convertido en ídolos que están ocupando el lugar de Dios. Anoche hablaba con una persona que decía, tengo una situación bien grande con un ser querido que amo demasiado, pero la realidad es que yo no puedo cambiarlo. Y he decidido seguir gozándome en el Señor, intercediendo por Él, pendiente para poder compartirle, pero no puedo marchitar mi vida por lo que Él está haciendo. Mis hermanos, todos nosotros tenemos ídolos, y aquí vemos que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Esto es lo que es la justificación, cuando nosotros damos la vuelta y decimos, no, yo no voy a continuar el camino de los ídolos, voy a servir a Dios. Esto es un camino que es de todos los días. Nosotros no nos convertimos de los ídolos a Dios una vez. Este es nuestro llamado como cristianos, de convertirnos de los ídolos a Dios a diario. Darle la espalda a esos ídolos. Cuando tú sientas meterte de nuevo en la ansiedad, y cuando sientas meterte de nuevo en la ira, y cuando sientas responder de cierta manera, ahí es cuando tenemos que obrar en fe y decir, no, tú venciste en la cruz del Calvario, yo me voy a anclar en tu bondad y en tus promesas, y aunque yo no sienta, yo voy a trabajar y a esforzarme para manifestar tu amor. Y esto no va a durar para siempre, porque tengo una esperanza firme de que tú regresas, y de que cuando yo termine de estar aquí en la tierra voy a estar delante de tu presencia sin tener que lidiar más con el pecado. Mis hermanos, Pablo está contento y agradecido por la iglesia en Tesalónica, porque ellos son un ejemplo verdadero de una conversión genuina. ¿Por qué esto es importante? Porque en nuestros días ser cristiano no te lleva a la persecución. En nuestros días mucha gente llena las iglesias porque están buscando que Dios les solucione los problemas, porque están buscando que Dios le dé los panes y los peces, pero no necesariamente han entendido que su problema mayor es el pecado del cual tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Y empiezan a asistir a la iglesia, y porque asisten a la iglesia se creen que son cristianos, pero realmente no ha habido una conversión genuina. Realmente no podemos decir todavía que han sido amados y escogidos, porque todavía están imitando al mundo, porque todavía están imitando a otras cosas, y porque la realidad es que si fueran a escribir una carta o un libro de sus vidas, Cristo estaría ausente. Mis hermanos, ¿qué estamos nosotros mostrando? ¿Realmente estamos mostrando la realidad de la iglesia de Tesalónica? Si la respuesta es sí, Pablo les va a decir, ahora abunden mucho más y más. Esta esperanza de amor que tenemos en Cristo Jesús. Pero si la respuesta es no, el texto nos dice en el verso 10, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No hay forma de salvarnos de la ira de Dios.
si negamos a Cristo. Si no estás en Cristo, esto es un llamado para que primero sepas que no hay manera en que te libres de la ira de Dios en el día del juicio, a menos que te rindas al Señor, a menos que le des la espalda a tus ídolos y creas en el Dios verdadero. Hay algo interesante, que la gente en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir y para esperar. Qué buen retrato de la vida cristiana. Servir, cuando habla de servir, está hablando de esclavos. Lo mismo que pasó en el libro de Éxodo, que ahora van a servir, a ser esclavos de Dios. Eso es un retrato de la salvación. Los de Tesalónica servían a los ídolos, eran esclavos de los ídolos, pero ahora dicen no, ahora somos esclavos tuyos. Todo creyente verdadero es un creyente que vive bajo el señorío de Jesucristo. No existe tal persona que se llame creyente y que su Señor sea otras cosas. Mis hermanos, el ingrediente principal del cristiano es la fe en Cristo, el amor que Dios ha derramado por medio de su Hijo y la firmeza en la esperanza que tenemos en Él. Es nuestra oración como pastores de la iglesia. Y yo quiero que esta sea la oración de cada uno de nosotros, que nosotros podamos crecer en estas verdades, que realmente podamos hacernos la pregunta si Dios, y que nosotros podamos imitar a la iglesia en Tesalónica para que otras iglesias y otra gente en la comunidad pueda ver el ejemplo de nosotros en cómo seguimos a Cristo. Mis hermanos, hay mucho en juego aquí. Y el Evangelio de Jesucristo está siendo predicado con poder en el Espíritu Santo, con convicción, en amor. Y esa es la única esperanza que nosotros tenemos. Así que pongámonos de pie, oremos y démosle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Y pidámosle que podamos crecer en nuestra obra de fe, en el trabajo de amor y la esperanza de la firmeza en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres fiel, poderoso y bueno. Pedimos, Señor amado, que obres en nuestra iglesia, que veamos, Señor, el ejemplo de esta iglesia en Tesalónica y podamos imitarla. Que pongas en nosotros el sentido, Señor, de crecer en la obra de fe. Que cuando sintamos, Señor, obrar por nuestros propios medios, seamos recordados, Señor, de lo que tú completaste en la cruz del Calvario. Señor, que cuando sintamos que no tenemos fuerzas para seguir obedeciendo, que seamos recordados, demostrados por esta iglesia, que en sufrimiento ellos te servían y amaban con gozo. Y te pido, Señor amado, que nuestra esperanza no esté en el mejoramiento de nuestras circunstancias, ni en el mejoramiento del gobierno, ni del país, ni de nada, Señor, ninguna otra cosa que no sea en tu venida, en tu regreso, en la vida eterna segura que tenemos contigo. Te pido, Señor amado, que esta sea la manera en que crezcamos como iglesia para darte gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.